Buenos días. Quien les habla, Yasmín Márquez del Departamento de Entrenamiento Técnico. Les doy la bienvenida a los que se conectan esta mañana. En breves minutos estará con nosotros compartiendo el tema selección de lubricantes nuestro especialista Wilmer Córdoba. Luego tenemos nuestro espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar a través del chat y con gusto las estaremos respondiendo. Les recuerdo enviarnos sus datos e información de contacto a través de nuestro correo ccbnekitlit@ccbnequip.com. Antes de iniciar, les indico nuestras fechas en agenda. El día jueves 18, nuestra invitada especial, Iris Torres, nos expondrá el tema miedo o temor. Y el día viernes 19, nuestro especialista, Raimundo Navas, nos traerá el tema inteligencia de negocios. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnequip. Cedo el micrófono a nuestro ponente de hoy. Bienvenido, señor Wilmer. Gracias, Yasmín. Gracias a los que están participando hoy en nuestro webinar. Sean bienvenidos. Nuestro webinar de hoy va a ser, como lo mencionó Yasmín, selección de lubricantes. Esto es para máquinas de equipo pesado y también para equipos livianos. Este es un webinar del Consorcio de Cogestión y como lo mencionó Yasmín, mi nombre es Wilmer Córdoba. Soy TCU en Tecnología Automotriz, egresado del Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Valencia en el año 85. Antes del año 85 tuve experiencia trabajando con equipos livianos, lo que es la parte de reconstrucción de motores, transmisiones, suspensión, frenos. Y luego del 85, entonces ingresé a esta organización hasta hoy día y me he especializado en lo que es igual, pero entonces ahora con maquinaria pesada, lo que es la reconstrucción, lo que es el diagnóstico. Hoy en día me dedico a la parte de entrenamiento de lo que son maquinarias de movimiento de tierra, maquinarias de minería. La diferencia pues es el tamaño de las minerías son mucho más grandes. También me especialicé en motores industriales, diésel y gas, y también en aplicaciones marinas. Entonces, sin más preámbulos, veamos nuestro seminario de hoy. ¿Cuáles son los tópicos que vamos a estar viendo durante nuestro seminario? Importantísimo, la seguridad. Es un tema que nunca podemos dejarlo de lado, pues los accidentes ocurren en segundos. Vamos a ver el objetivo de nuestro seminario, la fricción, lubricación, para qué lubricamos, tipos de desgaste, funciones del lubricante, viscosidad, azufre en el combustible, la calidad API e ILSAC y selección del lubricante para los compartimientos de los equipos, como son los motores, sistemas hidráulicos, engranajes y transmisiones, aceite de tractores multipropósito, de sus siglas MTO en inglés, transmisiones automáticas, grasas y fluidos para frenos. En la parte de seguridad, hoy en día hay un tema bien interesante. Aquí hablamos del presentismo. Esta es una palabra que, aunque está en español, viene del inglés, pero la Real Academia Española aún no la ha aceptado. O sea, esa es la traducción que le están dando ahorita los expertos y corresponde a el grado de compromiso de un profesional con su trabajo. Y cuando hablamos profesional, pues estamos hablando de cualquier persona que se dedique a su trabajo y que lo haga con calidad y esmero. Entonces, en el caso aquí en nuestra foto vemos un médico que son hoy en día el personal médico, pues están dando enfermeras, médicos, pionalistas, paramédicos en sí, que están dedicados, dado la pandemia que tenemos en el mundo y que nos está acosando. Entonces, esto son mucho más horas de trabajo de lo normal para los cuales fuimos contratados, pero que también afectan la organización y repercuten negativamente en la calidad del trabajo y la productividad. Pues comenzamos a dejar de ser productivos ya de cierta cantidad de horas. Entonces, eso tampoco es muy bueno. Es lo contrario de absentismo. ¿Okay? Es la persona pues, que falta mucho al trabajo por cualquier causa injustificada. Debemos establecer un balance entre nuestro trabajo y nuestras vidas. No debemos dedicarnos solo al trabajo. Otra parte importante es nuestra alimentación. No hay un alimento mejor que otro. Todos son importantes. A veces nos abocamos, por ejemplo, a consumir muchos brócolis porque es anticancerígeno, pero descuidamos lo que son la parte de las vitaminas C. Entonces, que la tienen otros vegetales. Tenemos también el consumo de granos.
Las carnes también hay que consumirlas, bueno, hay que tener un balance. Por supuesto, las carnes blancas como el pescado son bien sanas. Entonces, no hay un alimento que sea mejor que otro. Todos debemos consumirlos de una manera equilibrada. Y otra parte importante también es el descanso. Es importante el descanso. El cuerpo se regenera durante el descanso. Y mientras menos horas tenga, entonces la probabilidad de reconstrucción del cuerpo, regeneración del cuerpo va a ser mucho más lento y no va a ser igual. Porque inmediatamente que nos paramos, entonces ya ese proceso se detiene. Entonces, es bueno seguir esta pauta en cuanto a nuestra vida personal. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos nosotros con este webinar? Entonces, la razón por la que usted está aquí es para que usted, como hombre de servicio, usuario o propietario, pueda identificar y seleccionar adecuadamente los tipos de lubricantes utilizados en los diferentes compartimentos de los equipos pesados y livianos. Como les comenté, pues, este es para ambos equipos. Carros, camiones, maquinaria pesada. ¿Okay? La fricción, resistencia al movimiento, pérdida de energía, eso por supuesto es igual a gasto. Desgaste es pérdida o destrucción del material, reemplazo de piezas, eso es igual a gasto. La lubricación, procedimientos para reducir la fricción y desgaste. Entonces eso se traduce en ahorro. Claro, muchas veces vamos a depender de la fricción. Por ejemplo, el carro rueda porque justamente los cauchos tienen una resistencia a la rodadura con respecto al pavimento, al camino. Y el freno justamente detiene el carro también porque existe una fricción entre las pastillas y bandas de freno con los tambores y, los discos de freno. Igual sucede con las transmisiones. Existen los embragues. Para que pueda haber transmisión de potencia, recordando el tema de ayer, transmisión de potencia del motor hacia la rueda, pues debe haber fricción, donde se acoplan, por ejemplo, el motor con la transmisión se acopla con un embrague, ahí existe fricción. Por supuesto, es una fricción controlada también. Entonces, debe existir un equilibrio en eso. Ahora bien, existen muchas razones por las cuales debemos lubricar. Para reducir la fricción y el desgaste, ya lo vimos arriba. Si hay fricción, hay pérdida de energía, y si hay desgaste, se desbasta el material, se gasta el material, y eso se traduce en gasto. Las piezas, cuando están en movimiento unas con respecto a la otra, existe un roce y va a existir también una temperatura. Entonces, para enfriar las partes que están en movimiento. Para proteger contra la derrumbe y la corrosión. También para provocar un movimiento libre. Para eliminar ruidos. Y por supuesto, si sumamos todo lo que está arriba, va a prolongar la vida de los equipos. Esto me recuerda de que a veces podemos colocar cualquier aceite en cualquier compartimiento y el equipo va a funcionar. Y entonces para nosotros el equipo está funcionando perfectamente. Pero ¿qué está sucediendo dentro de él? Se está agotando más rápido de lo esperado, por un lado. Y por otro lado también es que el equipo, cuando se desarme para hacer, porque llegó a su vida útil, que probablemente si no seguimos esta parte de arriba o estos lubricantes, va a llegar mucho antes del tiempo estimado. Y el reemplazo de piezas va a ser mucho mayor. Veámoslo, por ejemplo, en el caso de un motor. Si en un motor le hemos utilizado un aceite que no es el adecuado, entonces en el momento que lleguemos a la reparación, vamos a tener que reemplazar no nada más los anillos, como sería reemplazar los cojinetes, por supuesto empacaduras. En el caso de que nosotros no utilicemos este aceite adecuado, entonces vamos a hacer, aparte de reemplazar estos componentes, vamos a tener que probablemente rectificar el cilindro o probablemente cambiar las camisas, si es de camisa, el cigüeñal, en lugar de pulirlo, vamos a tener que rectificarlo, y rectificarlo le vamos quitando vida. Entonces, esto es lo que también se busca. Si utilizamos el aceite adecuado, entonces prolongamos la vida de los componentes, es decir, me va a dar una vida útil mayor y al momento de la reparación voy a aprovechar la mayor cantidad de piezas. Los lubricantes podemos conseguirlo en 4 estados. Líquida puede ser agua, aceite vegetal, animal o mineral. Sólido, el grafito, bisulfuro de molibdeno, azufre y fósforo. Semisólido, pasta dental, grasa vegetal, animal o mineral. Y los gaseosos, todos los gases, por supuesto, a presión. Existen varios tipos de desgaste que hay que tomar en cuenta. Esto es importante para que aprendamos un poco de ello. Entonces, entre los desgastes que vamos a estar estudiando ahorita va a haber el desgaste abrasivo, el adhesivo, el desgaste corrosivo, desgaste por fatiga y el desgaste de erosión por cavitación.
El abrasivo. El abrasivo son partículas que tenemos en el sistema de lubricación. Y aquí nos muestra, por ejemplo, una superficie dura. Vamos a hablar de un cigüeñal. Aquí tenemos el cigüeñal. Aquí tenemos una superficie suave. Es el cojinete. Y esta es la luz de lubricación. El lubricante debe separar las piezas que están girando unas con respecto a las otras para disminuir el desgaste. Pero si hay partículas que son mucho más grandes que el espacio que hay de lubricación, entonces va a comenzar a dañar la superficie suave, como lo vemos aquí, que está dañando. Por supuesto, los cojinetes están diseñados para atrapar algunas pequeñas partículas, pero si esto continúa, entonces la cantidad de partículas va a ser mucho mayor, que va a dañar el cojinete, lo va a rayar. El cigüeñal, que es una parte más dura, probablemente no le pase nada, pero va a llegar un momento que son tantas las partículas que va a comenzar a generar mayor cantidad de calor por el roce entre las partículas y esta parte del cigüeñal, por ejemplo, se genera altas temperaturas y es cuando viene el daño del cigüeñal, a pesar de que pueda existir lubricante. Por supuesto que esto va a generar más partículas y va a generar daños secundarios en otras partes del motor. Entonces es importante la limpieza del aceite. Otro desgaste es el desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo es ya cuando las partes comienzan a tocarse unas con otras. Ok, el mismo ejemplo, tenemos aquí el cigüeñal, tenemos aquí el cojinete y el lubricante. ¿Qué pasó con el lubricante aquí? ¿Qué ha sucedido? Pueden ser muchas causas. Una importante no es la viscosidad adecuada, el aceite no es el adecuado, el aceite perdió su capacidad de lubricación, y cuando hablamos de capacidad de lubricación puede ser que a lo mejor es la cantidad de aceite correcta, pero el aceite ha sido extendido más allá del periodo de cambio de aceite, pierde sus propiedades y entonces él, aunque existe aceite aquí, ya no está haciendo su función y las partes comienzan a rozarse unas con otras, sube la temperatura y por supuesto va a haber microsoldadura y fundición de las partes. Otro es el desgaste corrosivo. La corrosión es el cambio químico y el deterioro de la superficie del metal. Ahora vamos a ver incluso de dónde sale esta, en condiciones normales, también de dónde se puede producir este óxido que pueda atacar estos metales dentro del motor. ¿Okay? Hay otro que es fatiga por esfuerzo de contacto. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí a la derecha unos rodamientos. Ellos están girando uno con respecto al otro. Y a la izquierda tenemos un ejemplo, un árbol de levas con el taquete. ¿Qué sucede acá en este momento? La capacidad de lubricación también se pierde acá. ¿Ok? ¿Y qué sucede acá? El metal, él es endurecido en la parte externa solamente. Y el núcleo es muy suave. Entonces, si la lubricación comienza a perderse por las cargas excesivas, porque está desalineado el cojinete y se está haciendo la carga de un lado más que de otro, la calidad, cantidad de aceite también influye, estamos hablando del tipo de aceite, y la cantidad, porque a lo mejor si el nivel de lubricante es bajo, también le hace daño. Entonces, ¿qué sucede? Que eso comienza a desaparecer la capa de lubricación y comienza a haber un movimiento relativo entre el núcleo, que es más suave, y la capa externa del componente, y comienza a haber microfracturas, y esas microfracturas van cada vez profundizándose hasta que se pierden, en este caso, este pedazo de metal, por ejemplo. ¿Okay? Quizás sea exagerado, pero si seguimos dándole a este equipo con ese tipo de aceite, pues los daños van a ser cada vez más graves, y eso se refleja mucho en los árboles de leva y los taquetes cuando no son de rodillo. Entonces, ¿esto por qué? Ya lo mencionamos. Cojinete de repente por más carga de lo normal. Desalineación, montamos un cojinete y no está bien alineado. Y por supuesto, no es el aceite adecuado o la cantidad del aceite no es la suficiente. ¿Okay? Otro es erosión por cavitación. Es normal que se produzcan burbujas dentro del aceite. Para eso existen unos aditivos que se le agregan al aceite para que no se formen estas burbujas, por lo menos tratar de disminuirlo al máximo. Cuando ellos pasan de un lado de baja presión, donde están formadas, a una área de alta presión, el chorro de aceite o lubricante la va a golpear y la va a romper. Y parece mentira, el chorro es tan fuerte que es capaz de fisurar el metal, que da pequeñas fisuras
que con el tiempo, por supuesto, va a ser muy pequeñita, va a ser una microfractura, pero repetitivamente va a dar tanto que va a comenzar a dañar el metal. ¿Okay? Entonces, esto también es producto de un aceite que no era adecuado, un aceite que hemos extendido más allá del periodo de cambio de aceite, o el nivel de aceite no es el adecuado también. ¿Okay? Esto también influye para que se forme la burbuja, el punto de ebullición, es importante. Cuando las pasa de una, si el aceite viene, por ejemplo, del bloque y pasa el cigüeñal hacia los cojinetes, hay una diferencia de presión entre el cigüeñal y hacia el cojinete, eso también produce que las burbujas en el sistema. Las piezas que se mueven dentro del fluido, por eso es que los motores pues, tienen un nivel de aceite adecuado. Si lo subimos más allá de el cigüeñal puede comenzar a rozar el aceite y lo puede comenzar a batir, por supuesto, generando también mayor cantidad de aire. Y si está muy bajo, por ejemplo, en el caso de una transmisión, también produce burbujas de aceite, burbujas en el aceite. Las presiones estáticas son bajas. Esto, bueno, ya este es en el caso de los sistemas de enfriamiento, por ejemplo, el radiador. Si la tapa radiador no tiene la presión adecuada, se forman burbujas dentro del sistema de enfriamiento y eso acarrea también consecuencias que va a dañar las camisas o los cilindros del bloque. Cavitación es cuando existe una restricción entre la línea de succión y la bomba. La bomba está succionando, pero el filtro puede estar tapado. Eso también ocasiona la formación de burbujas. Aireación es lo contrario, es que entre la línea de succión y la bomba hay alguna perforación. Y entonces la bomba, al succionar el lubricante, entra aire por esa pequeña perforación que puede haber o esa línea que esté floja antes de entrar a la bomba. Los bajos niveles de fluido, o sea, el aceite, él le va a atrapar aire, pero existe una propiedad en el aceite, o mejor dicho, un aditivo que se llama el antiespuma que rompe esta burbuja. Pero si el nivel de aceite es muy bajo, no va a ser suficientemente capaz de romper todas esas burbujas y vas a estar en el sistema de lubricación de los equipos. Ok, las funciones del aceite, las primarias es control de fricción, desgaste, control de temperatura y control de la derrumbe y la corrosión. Esas son las principales funciones que debe tener el aceite. Y la secundaria va a transmitir potencia, formar un sello, remover contaminantes y como medio amortiguador y aislante. ¿Okay? Por ejemplo, hablamos en el caso de los sistemas hidráulicos, transmite potencia, transforma la energía mecánica de la bomba, la transforma en energía hidráulica para mover los implementos. Y si mueve implementos, pues por supuesto se esfuerza para hacer su trabajo. Formar sello, por ejemplo, en el caso de los sistemas hidráulicos, las válvulas no tienen ningún tipo de sello. El único sello que tiene es justamente el aceite lubricante. Debe remover los contaminantes, debe tenerlos en suspensión, recogerlos y llevarlos hasta el filtro. Como medio amortiguador aislante, porque si ven un sistema hidráulico, ustedes pueden ver que en un momento dado un implemento se mueve en una posición, pero inmediatamente se puede regresar en una dirección contraria. Entonces debe amortiguar ese movimiento brusco que hay ahí de la operación normal del equipo y por supuesto debe ser aislante también. Ahora bien, hablemos aquí de algo interesante y es la viscosidad. ¿Okay? La viscosidad del aceite es manejado, o es mejor dicho, es normalizado por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, de sus siglas en inglés, SAE. Y es lo que va a formar justamente la capa de lubricación entre los componentes que están girando. ¿Okay? Entonces, y la viscosidad es resistencia al movimiento. Si ponemos un par de gotas de aceite con dos viscosidades diferentes sobre un plano inclinado, por ejemplo, aquí tenemos las dos gotas montadas sobre ese plano inclinado, la dejamos correr y vemos que la de la izquierda ha rodado una distancia mayor que la de la derecha. Quiere decir que la de la izquierda tiene menor viscosidad que la de la derecha. Pero también la viscosidad es afectada por las temperaturas. Entonces, en este caso, a pesar de que sigue haciéndose más rápido, moviéndose a la izquierda, que es menor viscosidad que la de la derecha, pero es lento porque si vemos aquí la temperatura está en 0 grados ambiente para hacer un extremo la explicación. Bien, la viscosidad va en función dependiendo de las temperaturas ambientes donde el equipo esté trabajando. Aquí tenemos nuestra tabla. Tenemos aquí arriba la temperatura ambiente en grados centígrados y la temperatura ambiente en grados Fahrenheit. Si vemos aquí, tenemos un aceite que se le llama monogrado porque tiene solamente una viscosidad. Tenemos un aceite SAE
10W, el cual funciona a una temperatura aproximadamente, no sé, aquí será como un 15 grados, menos 15 grados centígrados, hasta quizás unos 22 grados centígrados. Igualmente funciona un aceite 30, funciona desde menos 7 grados centígrados hasta 38 grados centígrados. Y tenemos un aceite 40. Esto quiere decir, por ejemplo, en países donde tenemos tienen las 4 estaciones bien marcadas, por supuesto, entonces esto acarrea problemas porque en invierno tenemos que tener un aceite de este tipo y ya cuando se acercaba el verano, entonces tenemos que tener un aceite de este tipo. Entonces eso hacía que, bueno, tenías que cambiar los aceites del carro, de la máquina, entonces se crean los aceites multigrados, los cuales tienen ahora un rango de viscosidad. En este caso tenemos un aceite, por ejemplo, SAE 10W30, es un aceite que tiene la capacidad del aceite 10 cuando está a temperatura fría y a la medida que el motor está funcionando, entonces ahora adquiere el comportamiento, no es un aceite 30, porque hay una confusión ahí. Si hacemos las pruebas del aceite, entonces este aceite cuando está caliente se comporta como un aceite 30 y por eso que fíjense que está en el rango de un aceite 30. Entonces eso es lo que llamamos aceite multigrado. Tiene un rango de viscosidad frío, 10, y en la medida que va calentando el motor se va haciendo 30. Entonces puedo tener un aceite en una temperatura extrema como esta que está aquí, o también puedo tener un aceite en otra temperatura extrema como la de este lado. Y si es una área un poco más caliente, entonces bueno, tengo un aceite con otra viscosidad que es el 15W40. Algo importante es que este aceite 10W significa que este es un aceite para invierno. Si es un aceite 10 y no tiene la W, no es un aceite para invierno. Winter, en inglés, por supuesto, es invierno. Entonces es un aceite que no es para invierno. Entonces hay que estar muy pendiente de esto, ¿ok? Hay algo importante en los motores y se llama el enemigo silencioso. ¿El enemigo silencioso cuál es? Pues nosotros tenemos en los combustibles, azufre, ¿ok? Y es por eso el color de esta parte cuando entra al aire y está el combustible dentro del cilindro, bien sea diésel o bien sea gasolina, ambos tienen azufre. Del producto de la combustión se genera trióxido de azufre y dióxido de azufre, y de toda combustión siempre se genera agua. La combinación de estos elementos van a formar algo que se llama H2SO4, que es conocido como ácido sulfúrico, y si es más conocido, es el ácido que traen las baterías, el líquido que traen las baterías. Ustedes saben que ese líquido es altamente corrosivo. Entonces, un motor que está funcionando con alto contenido de azufre, debemos tener muchas precauciones porque va a corroer el motor internamente. ¿Cómo reducirlo? Temperatura del refrigerante. Antiguamente veíamos un motor que trabajaba a 160 grados Fahrenheit, equivale a 60 grados centígrados, por ejemplo, y creíamos que el motor estaba perfecto, estaba muy bueno, estaba fresquecito. Si lo veíamos a 190 nos asustábamos mucho y pensamos que este motor se nos estaba recalentando. Pues no, para eso existen los termostatos y realmente la temperatura óptima de funcionamiento del motor es 190 grados Fahrenheit o 90 grados centígrados aproximadamente. Ok, eso se determina por el termostato. El termostato hace que el motor alcance la temperatura mínima de operación. Eso también que me está asegurándome aquí, que la formación de ácido sulfúrico en el momento de la combustión sea despedido al medio ambiente, ¿ok? Y se queme. Y el poquito que pueda pasar, como lo ven aquí, que pueda caer el aceite tiene sus propiedades que lo va a ayudar a reducir. Otra cosa también es la carga del equipo. Los motores diésel, por ejemplo, los motores de gasolina tampoco. O sea, un motor que no se está utilizando, o sea, usted llega a un sitio y se siente cómodo con el aire prendido, pues eso le está haciendo mucho daño al motor. Y los motores de diésel a veces se crea la falsa creencia de que si lo mantenemos todo el tiempo prendido, el motor es mucho mejor. No, ya hoy en día eso ya no funciona porque el sistema de inyección ha sido mejorado y los motores de diésel pues prenden muy rápido y no necesitan de que estén calientes como para prender, a menos que sea una temperatura extremadamente fría. Estamos hablando de menos 30 grados centígrados. El resto
Ustedes apagan su motor y deben encender inmediatamente. Mantenerlo encendido sin ninguna carga, sin hacer nada, eso va a crear desgaste internamente en el motor. Y por eso se llama enemigo silencioso, porque cuando acordamos ya el motor no sirve y no sabemos por qué. Ahora bien, vimos la viscosidad, ahora vamos con el Instituto Petrolero Americano, API, quien determina la calidad de los aceites. Para eso se requiere de un aceite base, mineral o sintético. Y tenemos aditivos para fortalecer o modificar ciertas características del aceite base. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre el aceite mineral y el sintético? Pues el mineral es un aceite que tiene una sola viscosidad y se le agregan aditivos para convertirlo en multigrado. El aceite sintético ya nace siendo multigrado. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Aditivos que se le agregan al aceite son depresores del punto de fluidez. A temperaturas muy bajas se forman cristales y no permite que el aceite se mueva con facilidad dentro de los laberintos de lubricación. Otra cosa mejoradora del índice de viscosidad es que podemos tener un aceite, como lo mencionamos hace rato, que a temperaturas muy bajas tiene una viscosidad de 10, por ejemplo, y a temperatura alta se comporta como un aceite 30. Antioxidantes o inhibidor de oxidación, pues su nombre lo dice, es para evitar que el aceite se oxide y por supuesto vaya a dañar también los componentes. Su función es justamente protegerlo de la corrosión. Detergente, tal cual como su nombre lo dice, como un jabón, lo que hace es simplemente limpiar el motor internamente, lo mantiene limpiecito. Y para eso existe entonces ahora otro aditivo que se llama el dispersante. ¿Qué hace el dispersante? Todo lo que aditivo detergente recogió y limpió, este dispersante lo mantiene en suspensión, lo recoge todas las galerías del sistema y lo lleva hasta el filtro para que queden atrapadas en el filtro. Antiespuma, ya lo mencionamos, es para romper las burbujas que se forman en el aceite. Antidesgaste, es una película que se forma entre los componentes que están girando. El aditivo alcalino, mencionamos hace rato de que parte del ácido que se forma en la combustión pasa al sistema de lubricación y se va a convertir en un aceite ácido y esto va a corroer el motor. Entonces hay un aditivo que se llama número de base total que hace que se contrarreste esa formación de ácido. Y emulsionante va a tener la capacidad de que si por alguna razón el aceite se contamina con agua, él en el momento que está funcionando se une con el aceite. ¿Okay? De manera que mantenga el componente por lo menos protegido mientras existe este evento. ¿Okay? Aunque ustedes después que apaguen el equipo, saquen el aceite, van a ver que está separado. Por el momento que él está funcionando, entonces él se mantiene unido. Entonces, ahora bien, todos estos aditivos tienen su periodo de vida y por eso es que no se deben extender los cambios de aceite de acuerdo a lo que diga el fabricante. ¿Ok? Porque se van deteriorando esto, a pesar de que lo hacemos, como decía un señor de las petroleras, que muchos técnicos tienen en sus manos un laboratorio de aceite cuando las petroleras gastan mucho dinero en estos laboratorios. Sacan una varilla de aceite y le ven el hilo, entonces dicen, no, este aceite está bueno todavía porque tiene hilo. Eso no, eso tiene que ir a un laboratorio porque ahí dentro no sabemos, es como la sangre. Nosotros no podemos saber cómo está nuestra sangre solamente con verla. Entonces esto es igual, ¿ok? Entonces no extendamos el pedido de cambio de aceite más allá de lo que diga el fabricante. Ahora bien, las clasificaciones de los aceites para API, la calidad, ya sabemos lo de la viscosidad, ahora vamos con la calidad de los aceites. Los clasifican con una letra S para vehículos de servicio. Hay mucha otra gente que dicen que la S es de Spark, de chispa en inglés, porque es para motores de gasolina y gas incluso. Otros dicen que son para vehículos de servicio. En realidad no hay una explicación hoy en día de dónde sale esta S, pero bueno, es válida tanto servicio como Spark, porque es para motores de gasolina y gas. Hay una segunda letra al lado de esta y que fíjense con el pasar de los años ha ido subiendo en el abecedario. Si llegamos hasta aquí, hasta el 2011, el aceite más reciente hasta esa fecha era el SN. Estos aceites pues, fueron cumpliendo sus funciones, fueron descubriendo motores con mucho más potencia, motores con especificaciones más ajustadas, motores más pequeños con velocidades mucho más altas, entonces los aceites tenían que ir cambiando conjuntamente con ellos. Entonces, por lo tanto, estos aceites ya están obsoletos. ¿Okay? Solamente estamos del SJ en adelante, son los aceites que están en el mercado. Sin embargo, he visto aceites, yo no sabía
con esta clasificación. Tengan cuidado, porque esto es agregarle aceite de comer a un motor. Esto no tiene nada. Esto es natural el aceite. Pues funcionó para nuestro modelo Forte, pero ya para este animalito que tenemos aquí, pues no. ¿Ok? Entonces, estas son las actuales. Para eso existe una etiqueta, lo llaman la dona, donde me da el nivel de servicio y aquí me dice la viscosidad del aceite. ¿Ok? Entonces, en diciembre del 2020 salió la última clasificación, que es el SP, y de aquí es donde quería mostrar algo más. Ajá, estas son, fíjense, la viscosidad que tienen estos aceites, de 0W16 hasta 20W50. Aquí tenemos nuestra etiqueta, API SP 0W20, y hoy en día va conservación de la energía, y por eso es que tengo aquí en mi fondo virtual justamente un indicador de combustible, porque se está buscando hoy en día de reducir el consumo de combustible y los aceites son responsables también de esto. Por supuesto, cada cosita que le van agregando al motor va haciendo que el consumo de combustible cada vez sea mejor. ¿Okay? Otra cosa que se ha ido creando es la gente de ILSAC, es una nueva clasificación, es el Comité Asesor Especialista Internacional en Lubricantes. Y sacaron una nueva clasificación, que es la GF6A, apareció en mayo del 2020, y fíjense las viscosidades que están hablando estos equipos. Están desapareciendo estas viscosidades tan altas, tan gruesas, porque ya hoy en día no tiene sentido utilizarlas. ¿Ok? No es recomendable utilizar estos aceites hoy en día. Que tenga esta etiqueta aquí, entonces cumple con las especificaciones de API normal, como ya lo vimos aquí, y también cumple con la de ILSA GF6A, que va justamente a reducir el preencendido, va a reducir el consumo de combustible, y algo importante, las cadenas de sincronización de tiempo de los motores. Las cadenas nacen con el motor y mueren con el motor. Las cadenas no se deben cambiar. Muchas veces la gente reemplaza las cadenas es porque no hemos usado el aceite adecuado. Entonces hoy en día están sacando estos aceites justamente para proteger cada una de esas cadenas. Y fíjense que hay otro tipo de aceite como el GF6B 0W16. Este es un aceite que solamente tiene esta sola viscosidad, una sola, y esta es la etiqueta de ese aceite. ¿Okay? Y esto es lo que están buscando los fabricantes hoy en día de los vehículos. ¿Okay? Entonces fíjense que aceites gruesos ya no tienen sentido, porque realmente quien lubrica, por supuesto que es la viscosidad un poco, pero también es el movimiento del aceite dentro del equipo. En el año 92 se forma la Asociación Americana de Fabricantes de Automóviles, que está conformada por Daimler Chrysler, Ford, General Motors y Hama, que es la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles. En conjunto con la gente de API, SAE y ASTM, y forman el Sistema de Certificación y Licencia de Aceites de Motor. De su sigla en inglés, aquí la vemos. ¿Okay? Fíjense cómo hacia dónde vamos. Todo esto está ligado a lo que le acabo de mencionar. Consumo de combustible, reducir el consumo de combustible, por supuesto, alargar el periodo de las cadenas de tiempo del motor, que den la vida útil con el motor, y por supuesto alargar también la vida del motor. Para los vehículos comerciales también existen sus clasificaciones y aquí las tenemos. Empieza con la letra C. En este caso, fíjense, también ellos lo ponen comerciales acá, pero muchas otras personas dicen que viene con la C de compresión. Los motores dicen prenden justamente por compresión. ¿Okay? Entonces, los aceites dicen, se clasifican la calidad de sus aceites API con la letra C, igualito que los motores de gasolina fueron cambiando de categoría, porque los motores diésel también han ido aumentando su potencia cada vez más, son más silenciosos y motores más pequeños. Aquí lo que le puedo agregar es que el aceite, por ejemplo, CF2 y CF4, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que este aceite es para motores diésel 2 tiempos y este para motores diésel 4 tiempos. Es decir, que este aceite no es para un motor diésel de 2 tiempos, no se puede utilizar ahí. Seguimos con las categorías de los aceites y hablemos, por ejemplo, de hoy en día la CK4 es la actual, es para motores, fíjense, todos son para motores de 4 tiempos. Y la parte más importante en el diésel es el azufre, es la cantidad de azufre que tenga el combustible. Y el aceite tiene que tener la capacidad de reducir
esa formación de azufre, de ácido sulfúrico dentro del motor. ¿Okay? Entonces, por eso hoy en día se le exige a la refinería que traten de reducir al máximo el azufre en los combustibles. Ahora bien, aquí tenemos, igual que los motores de gasolina, una etiqueta donde me da la calidad API CK4 y un aceite 10W30. Tenemos aquí un SP 020 y tenemos acá un aceite SN que compré con también, aparte del API, también compré con ILSA, que es la GF5. ¿Ok? Y va con la conservación de la energía. Vehículos comerciales y servicios. Hay aceites que son compatibles, pero fíjense algo importante acá. Este aceite es 15 de 40. Ok, tiene mi viscosidad, pero tengo que ver si mi motor recomienda el 6.4 para un motor diésel o un SL para un motor de gasolina. ¿Okay? Entonces, el hecho de que yo agregue un aceite diésel, un motor de gasolina, siendo un lubricante que tiene mayor detergente, no quiere decir que mi motor de gasolina esté protegido, porque estamos colocándole más bien un aceite SL que ya va en vía de salida. El otro es al revés. Tenemos un aceite de gasolina SL que cumple con las especificaciones CF. Fíjense que son diferentes, a pesar de que aquí tenemos un SL y aquí tenemos otro SL. ¿Okay? Entonces es importante esto. Si vamos a comprar un aceite diésel, tenemos que ver también si cumple con los de gasolina y ver la segunda clasificación acá, o aquí en el caso de gasolina con el diésel. Algo importante es que salió una nueva clasificación que es el FA4. Ese es un aceite 10W30 y es importante, este aceite sí no es compatible. Los aceites de gasolina todos son compatibles, pero este no es compatible, el diésel. ¿Ok? Ninguno de los C es compatible con este F-4, no lo es para nada. ¿Ok? Estos son para diésels de bajo contenido de azufre, motores mucho más rápidos, básicamente motores de carretera, de autobuses, gandola, aunque incluso también se le aplican en equipos de movimiento de tierra y minería, pero más va diseñado hacia estos equipos. Entonces, si un motor trae este tipo de aceite, no lo pueden cambiar por este otro. ¿Okay? Algo importante, ¿por qué utilizar un aceite multigrado en países tropicales como el nuestro? Y es que aquí tenemos un sistema de lubricación, tenemos una bomba de aceite, tenemos el enfriador de aceite, tenemos la válvula de derivación en el caso de que del enfriador de aceite se tape, lubricación hacia el turboalimentador y tenemos nuestro filtro. Ahora bien, en condiciones normales el aceite va a venir por acá, le va a costar pasar por el enfriador porque son muchas tuberías, levanta esta válvula, viene por aquí y pasa al sistema de lubricación. ¿Okay? Entonces, si el aceite es más viscoso, va a tardar en pasar por aquí. Aunque no haya mucho problema en este momento porque es poco el tiempo que va a durar por aquí pasando, pero antes que pase por el enfriador de aceite. ¿Okay? Sin embargo, les comento esto, pues que existe esta válvula de derivación que va a hacer que derive el aceite justamente de la bomba de aceite directamente al sistema de lubricación. Otra cosa importante es que hay otra línea aquí que va a lubricar el turbo. El turbo comienza a funcionar apenas salen los gases de escape. El turbo no es que va a comenzar a funcionar, como dicen muchas personas, o creen que es que comienza a funcionar de cierta revolución adelante, o mira, ya disparó el turbo. No, realmente el turbo funciona apenas salen los gases de escape. ¿Okay? Entonces, por eso es que se requiere una línea de lubricación directamente de aquí hacia ese sistema, hacia el turbo alimentador. Y por supuesto, de aquí va finalmente a lubricar el motor. Ahora bien, hagamos un ejercicio aquí y si el filtro de aceite se tapa, porque no lo cambiamos a tiempo, entonces el aceite viene por acá, tiene dos líneas, una elemento filtrante y otra atrás de esta válvula. Como esta presión de este lado cae, porque el filtro está tapado, abre esta válvula y va a lubricar el motor con aceite sin filtrar. Ahora bien, ¿dónde viene por qué utilizar un aceite multigrado en nuestros países? Si nosotros utilizamos un aceite 40, ¿verdad? O 50, entonces el aceite es muy viscoso. Acuérdense que es resistencia al movimiento. Él viene, pasa por acá, perdón, pasa por el enfriador, llega aquí y va a tener dos líneas, como les dije, el filtro propiamente y la válvula de derivación. Él va a abrir la válvula de derivación y va a lubricar el motor por espacio de unos segundos con aceite sin filtrar. ¿Okay? Va a recoger todo el sucio del cárter y fíjense que lo va a enviar por aquí directo al sistema de lubricación. Si tenemos un aceite multigrado, el aceite es menos viscoso y por supuesto
Entonces va a ser mucho más rápido que el aceite entre, va a ser igual, va a abrir esto, pero va a pasar mucho más rápido por aquí y va a ser mucho más rápido también que, por supuesto, el motor reciba el lubricante ya filtrado. ¿Okay? Entonces el desgaste se reduce al mínimo. Entonces, por esta razón debemos utilizar aceites multigrados en los países tropicales. ¿Okay? Y mientras menos viscoso, mucho mejor. Lean los manuales de mantenimiento que nos indica cuál es. ¿Ok? Y este se conoce como la válvula de derivación porque deriva el aceite del filtro directamente hacia el sistema de lubricación, como les mencioné ahorita. Bien, hablemos de los aceites hidráulicos. ¿Qué hacen los aceites hidráulicos? Transfieren energía, no son compresibles, actúan como sellador, refrigerante y lubricante, lo mencioné hace rato. El aceite es movido por una bomba hidráulica a través de un control hidráulico y el control hidráulico va a mover un implemento. Es decir, que transforma la energía, como les mencionaba, mecánica en una energía hidráulica para mover el equipo. El sistema hidráulico no tiene sellos dentro de las válvulas ni ningún tipo de empacadura para que ella se mueva. Entonces, por lo tanto, el aceite debe hacer esa función. Por supuesto, debe refrigerar porque estamos hablando de las temperaturas que genera el hidráulico son bastante altas y, por supuesto, tiene que ser lubricante también. Aplicaciones, pues, se utilizan en sistemas hidráulicos, transmisiones hidrostáticas, servotransmisiones, sistema de dirección, sistema de frenos, porque hay sistemas de frenos que son de discos múltiples, tal cual como un embrague de una transmisión automática. Por lo tanto, requieren de aplicación hidráulica y, por supuesto, para enfriarse. Debe tener sus aditivos detergentes, inhibidores de óxido, agentes antidesgaste, antiespumante. Esto es más rápido porque las presiones que se generan son muy altas. Mejoradores del índice de viscosidad, porque también estamos hablando que puede estar funcionando a temperaturas muy bajas, emulsionantes, y extrema presión. Hablamos de extrema presión porque hay sistemas hidráulicos que pueden estar en una presión muy bajita, 300 psi, y en el momento que el operador comienza a mover los implementos, puede llegar hasta 10.000 psi, dependiendo del equipo. ¿Okay? Aceite para las transmisiones y engranajes. Puede servir en servotransmisiones, transmisiones manuales y electromecánicas. Perdón. Estas transmisiones a veces tienden a confundir. Por ejemplo, hay un vehículo de la Ford, el Focus, no recuerdo el año, trae una transmisión manual y dentro de la cabina pareciera que estuviéramos manejando una transmisión automática, pero realmente debajo de la palanca tenemos una transmisión manual, la cual se le agrega una cantidad de sensores y solenoides, más por supuesto una computadora, y convierte esa transmisión en una transmisión automática. Porque hace su cambio sola. Y ese aceite de esa transmisión hay que tener mucho cuidado porque es un aceite para engranaje, no es un aceite para transmisión automática. Tenemos los cabrestantes, diferenciales, mandos finales y los frenos. Estos aditivos maximizan la vida de materia de fricción de la transmisión y en los frenos húmedos eliminan la vibración. Es importante, adelantemos un poco aquí esta parte, es que las transmisiones, el problema con estos aceites es que es la fabricación de los componentes de la transmisión. Hay discos de bronce, hay discos de papel comprimido, hay discos de un material que se llama F37, que es una especie de una goma, hay de grafito. Entonces esto va, por eso es que los fabricantes son muy celosos con sus aceites y sus transmisiones automáticas. Estos aceites son por eso para estas transmisiones o engranajes es el GL. Mientras más alto es el número, mejor es la calidad, pero ojo con esto también. Aquí tenemos un GL size 75W80, tenemos un GL4 75W80, la Volkswagen lo llama 75W solamente, y la Toyota tiene uno similar, 75W85, y lo llama 75W simplemente. ¿Okay? Estos aceites son para engranajes, pero ojo, debemos ver siempre el manual. Hay engranajes, transmisiones que utilizan otro tipo de aceite. Transmisiones de Ford del año 93, ¿no? Es la que me recuerdo ahorita, es una transmisión sincrónica o con engranajes manual y utiliza aceite de transmisiones automáticas. Y la Isuzu o la Caribe utiliza también una transmisión igual, manual, y utiliza aceite de motor. Le voy a decir por qué utiliza aceite de motor. Fíjense, aquí lo está diciendo, el GL5, que es un aceite de mejor calidad que el GL4, dice que es para transmisiones no sincronizadas. ¿Qué sucede con esto? Hay un aditivo que es a base de fósforo y azufre, que es lubricante, lo mencioné al principio con los lubricantes sólidos. Este es un componente, un aditivo que se pega en los componentes.
y es como una serie, una especie de cera. Esta, a la medida que se va desgastando, ella se rompe, desaparece y por supuesto es sustituida por otra nueva. ¿Qué sucede en las transmisiones sincronizadas o diferenciales que tengan bronce? Ella ya se pega al bronce y en el momento de que este aditivo se rompe, desprende pequeñas partículas del bronce y por supuesto lo va deteriorando y va a dañar la transmisión. Entonces, ojo con esto, y no porque sea una transmisión de engranaje o porque sea un GL5 sea el aceite adecuado para esta transmisión. Debemos utilizar el que diga el manual porque puede pasarnos esto. ¿Okay? Ya les mencioné los dos casos, la transmisión sincrónica de la Ford, una Picó, y la transmisión de las Caribe o la Isuzu Trooper. Había una GL5 que salió, esto es extraño porque es un aceite bastante adelantado, pero dice que no está, que está obsoleto porque no hay equipo para probar. Sin embargo, hay fabricantes que todavía la recomiendan. Y existe un aceite especial para transmisiones que tiene especificaciones adicionales, que es la oxidación y la vida útil por encima del GL4 y del GL5. Otros aceites para transmisiones automáticas y engranajes, los mencioné hace rato, la Ford, por ejemplo, utilizan aceite de Desron 3, si mal no recuerdo. Puede utilizar un Desron 6, un Mercon 5, un Mercon 6. Ahí en el Mercon SP, la Caribe les mencioné usa aceite de motor, otros utilizan aceites sintéticos especiales y hay aceites especiales para transmisiones TO4 también. ¿Okay? Entonces, ojo con esto porque recuerden, eso depende de los materiales con que la transmisión está fabricada. Este aceite se utiliza en diferenciales retrocadores y tractores agrícolas, transmisión, implementos agrícolas y sistema de dirección. Este aceite no se puede utilizar donde se exija un TO4 y verifiquen las especificaciones de aceites alternativos. ¿Okay? Aplicaciones de aceite en servotransmisiones. Transmisiones automáticas, transmisiones secuenciales y transmisiones de variación continua. Esta transmisión automática, por ejemplo, entre esta y esta, la única diferencia es si esta es electrónica, la diferencia es que esta transmisión pues tiene una computadora donde yo puedo convertir mi transmisión de automática a manual o de manual a automática, pero físicamente todo el metal es en la misma transmisión. ¿Okay? Esta transmisión de variación continua son como lo utiliza el Caliber, utiliza una serie de correas y cadenas. Esta transmisión es bien delicada con respecto a su tipo de aceite que debe llevar. De nuevo, depende los metales con que se hicieron y los componentes que hicieron esta transmisión. Entonces, ¿qué se le exige? Fricción en los materiales específicos. Les mencionaba de que puede haber discos de metal como el bronce, puede haber discos de papel comprimido, de grafito, en fin. Aparte de eso, transmiten fuerza porque se aplican con fuerza hidráulica estos embragues y aplican, como lo mencionaba ayer en el curso de transmisión de potencia, transmite potencia de un eje a otro. ¿Okay? Circula rápidamente en filtro porque son sistemas hidráulicos bien interesantes que hacen que estas transmisiones hagan lo que tengan que hacer automáticamente. Lubrica todos los componentes indudablemente, actúa como hidráulico, ya lo mencionamos que para poder aplicar los embragues hay una presión hidráulica, disipa el calor generado por supuesto. Requerimiento del aceite, compatibilidad de protección corrosiva, estabilidad térmica, buena detergencia, alta movilidad en frío. Recuerden que si tenemos un equipo que está a unas temperaturas muy bajas, arrancamos, él debe inmediatamente tener esa capacidad de moverse rápidamente por todo ese sistema de lubricación o hidráulico. Coeficiente de fricción en los embragues, debe tener ese coeficiente de manera porque él debe permitir que los embragues se lubriquen, pero también a la vez permitir una vez que se aplique no se muevan. ¿Okay? Minimizar la espuma y el desgaste, estabilidad contra la oxidación. Ahora la calidad de los aceites para transmisiones automáticas, ATF es la sigla en inglés de aceite para transmisiones automáticas. Y bueno, aquí hay una historia de estos aceites. Por ejemplo, en el año 87, Ford desarrolló el aceite tipo F, pero también desaparece porque habían pocos carros que utilizaban el aceite F, que era justamente el de Ford. Y hicieron pruebas entre el de Ford y el Desron, que era de la General Motors. Ford requería cambios más firmes y General Motors requería cambios más suaves. Si utilizamos el F en transmisiones con Desron, no había problema. Perdón,
Habían problemas con las transmisiones porque justamente la transmisión no estaba hecha para esos cambios bruscos y el aceite F en estas transmisiones las dañaba. Al revés, sí funcionaba bien. Un DERRON en una transmisión que usaba F funcionaba y por eso se eliminó el aceite F. Sin embargo, Ford comenzó a desarrollar su aceite Mercon y que muchas veces no son compatibles. Por ejemplo, fíjense, aquí lo estamos viendo. ¿Ok? No es compatible con el DERRON. Hay que ver cuáles sí, cuáles no. ¿Ok? Seguimos acá. Fíjense, aquí tenemos a la gente de Jeep, Chrysler. Ellos tienen sus aceites ATF3, ATF4. Tenemos a la gente de Mitsubishi, Hyundai, Kia. También tienen sus aceites. Fíjense, en este caso me dice que este aceite no es compatible con el A, con el F, con el DERRON ni con el Mercon. ¿Ok? Muchas veces técnicos y personas creían que si le ponemos un aceite de este tipo a estas transmisiones, va a darle más potencia al vehículo. Sí, efectivamente sentíamos una sensación de potencia porque los cambios eran mucho más bruscos, pero ¿qué pasaba? La transmisión no está hecha para ese tipo de cambios y lo que hacíamos era deteriorar la transmisión. ¿Ok? Entonces es importante, por favor, seguir estas normas que están en los manuales de mantenimiento de los vehículos. Otra parte importante aquí, tratan de hacer un aceite universal para transmisiones, pero es imposible, no han podido hacerlo, sin embargo sí existe, pero hay que ver hasta dónde es universal, o sea, hasta qué tipo de aceite puedo utilizar este tipo de, en qué tipo de transmisiones puedo utilizar este aceite, ¿ok? Es multivehicular, pero no cumple con todas las especificaciones que acabamos de ver ahorita, como el Destron, el Merco, el ATF3, el SP, pues no lo cumple ni el Toyota. Y algo importante, las transmisiones de variación continua utilizan correas y bandas metálicas. En este caso es un aceite especialmente diseñado para esta transmisión. No se puede utilizar aceite de transmisión automática porque lo vamos a dañar. Otra parte importante de la viscosidad hay sistemas, por ejemplo, en el pasado escuchaba muchas personas que le agarraban aceite de transmisiones grueso y se lo ponían al motor porque estaba pasando aceite, por eso no lo consumía. Pero resulta que un aceite, por ejemplo, 90 de transmisiones, disculpa, quitar este aceite de viscosidad para transmisiones, le damos un aceite 90 para que no consume el aceite. Resulta que al final, este es un aceite para transmisiones, si lo comparamos con un aceite de motor, que es esta otra columna que está acá, fíjense, corresponde a un aceite, vamos a llamarlo 45, pues no era realmente 90. Por un lado, no hacíamos nada, y por otro lado era peor, porque los aditivos de este aceite no son los mismos del motor. Es decir, que estamos dañando el motor más allá de lo que ya venía dañándose. Otra cosa, hay máquinas que utilizan aceite 10W como sistema hidráulico, para el sistema hidráulico, y cuando vamos a comprarlo nos venden un aceite hidráulico 68, que es este que está aquí. Este es una viscosidad ISO y este es una viscosidad SAE. Si las comparamos las dos, fíjense en este caso, el 68 corresponde a un aceite 20. Es decir, que le estamos metiendo el aceite hidráulico mucho más grueso del que nosotros queremos porque este es un aceite hidráulico de 68. Pues no lo es, no nos sirve y hay que estar muy pendiente de esto a la hora de comprar estos aceites. ¿Okay? Ahora hablemos de la grasa. Es un aceite con un espumante jabonoso y gran influencia en el rendimiento, construido por tres elementos. Un aceite base que va del 80 al 95%, un espesante que va del 5 al 20% y los aditivos que lo conforman del 1 al 10%. ¿Okay? Esta es la forma, este es cómo se constituye una grasa. Vamos a ver estos espesantes jabonosos. Aquí están, tenemos calcio, sodio, litio, complejo de litio, complejo de calcio, aluminio, poliurea y arcilla de bentonita. Ahora bien, agarremos una grasa a base de calcio, con jabón de calcio. Es muy buena, excelente al agua, pero a temperaturas no es muy buena, es muy pobre porque fíjense que funciona de 80 a 100 grados, ya comienza el goteo, y por supuesto, para las velocidades no es muy buena tampoco. El sodio para el agua es pobre, es buena temperatura, es una temperatura mayor, pero la velocidad sigue siendo muy baja. Entonces, de nuevo, cuando vayamos a comprar una grasa, tenemos que ver qué tipo de grasa, perdón, qué tipo de jabón nos recomienda el fabricante, ¿ok? No todas las grasas son iguales. Debemos ver cuál es la que nos recomienda el fabricante, pues, por supuesto, dependiendo de esto, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se ve la consistencia de la grasa? Es como decir,
como la viscosidad. Hay un equipo, es un pequeño cono, si mal no recuerdo pesa 150 gramos. Esto lo dejan poner en la superficie de la grasa y él penetra en la grasa. Luego se mide hasta dónde llegó esa grasa y dependiendo de la profundidad de la penetración me va a dar la clasificación de la grasa o la viscosidad, que se mide en NGLI. Entonces, una grasa NGLI 000 es muy suave y una grasa NGLI 6 es una grasa muy dura. ¿Okay? Es importante esto de que si yo cambio la viscosidad y pongo una grasa un poco más dura, eso no quiere decir que la grasa va a aguantar más temperatura. Ojo, es importante. El punto de goteo de la grasa va en función del jabón que se le coloque. Entonces, si tenemos esta grasa con un jabón y esa misma grasa con esta viscosidad, ella va a gotear igualito. ¿Okay? Lo que puede ahí usar es en qué posición esté el cojinete trabajando. ¿Okay? Para eso es el tipo de grasa. Revisen de nuevo los manuales del fabricante. Y líquidos para freno transmiten fuerzas desde el pedal de freno hasta los cilindros de las ruedas. Debe mantener en buen estado y para ello mantenimiento con frecuencia. El punto de ebullición es importantísimo para las ligas de freno o los fluidos para freno. Aquí tenemos quien clasifica esto es la gente de transporte, ¿ok? División de transporte. Y la primera fue la DOT3, para uso convencional a base de glicol. Algo importante, ella es higroscópica, es decir, absorbe mucha humedad. Entonces, este tipo de fluido seco, o sea, seco en el sentido que no tiene humedad, hierve a 205 grados centígrados. Pero cuando está contaminado con agua, el punto de ebullición baja y esto es por eso que no podemos reemplazar el líquido de freno de acuerdo a lo que el nombre del fabricante. Creo que son cada 2 años aproximadamente. ¿Okay? Por supuesto, aquí dice que absorbe mucho la humedad y no es compatible con ningún tipo de líquido. Tenemos la DOT3, es utilizada para, perdón, 4, para convencionales y ABS, a base de glicol, que no lo mencioné hace rato. Y fíjense que los puntos de ebullición suben un poco más, esta es menos viscosa. Y bueno, si tengo un sistema que usa DOT3, puedo utilizar un DOT4, pero al revés no puedo. Yo puedo subir siempre la calidad de las cosas, pero no puedo bajarla. Tengo un DOT5, estas son aplicaciones especiales, acorde al fabricante, por eso lo dice, es a base de silicona, fíjense el punto de ebullición muy alto, no es higroscópica, pero no es compatible con ningún otro sistema. ¿Okay? Esto muy poco se utiliza. El DOT 5.1 tiende a confundir porque se piensa que es una mejora de este. No sé por qué razón ellos le colocaron ese nombre, pero no es una mejora de este. Es una mejora más bien del DOT 4. Fíjense que es para convencional, ABS es sintético. El punto de ebullición es mucho mayor, sigue siendo higroscópica y sin embargo es compatible con la DOT3, DOT4 y DOT4 Plus, que es casi la 5.1. Veamos aquí un pequeño problema de un sistema de lubricación. Aquí tenemos, lastimosamente está en inglés, pero las imágenes están perfectamente en español y podemos entenderlo. See you again. Cheers. Anything else? Excuse me, madam. This might do the trick. Oh, At Caltex, our staff will do whatever they can thank you so much. You're welcome. to help make your life a little easier. Caltex. Nice enough. Bien, debemos tener cuidado entonces cuando hacemos diagnósticos en nuestros equipos, sobre todo si hablamos de lubricación. Esperemos que esta presentación lo haya quedado a través de los principios de lubricación e identificó los elementos que componen los lubricantes, su función, así mismo que les sea de utilidad. Si bien es cierto que no será un experto, comprenderá el lenguaje técnico al momento de seleccionar un lubricante y la razón de por qué utilizar lo que el fabricante indica en su manual de mantenimiento.
Realmente le pido muchas disculpas, le pido gracias y disculpas porque este es un tema que me apasiona bastante, me pasé del tiempo más allá de lo estimado y bueno, estoy abierto ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, señor Wilmer. Excelente análisis de la presentación. En este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Procedo a leer las primeras preguntas. Por acá, gracias Wilmer, excelente presentación. Tenemos dos preguntas. Primero, cuando se habla de ISO, ¿qué significa? Bueno, depende de lo que estén hablando. ISO es una, como decir Covenín, normaliza las cosas. Entonces, no sé, cuando te refieres a ISO, no sé a qué te refieres, qué estás diciéndolo, pero ISO es eso. ISO es una organización que normaliza las cosas. Entonces, en este caso, ISO, si lo vemos en la parte de viscosidad que vimos ahorita, había viscosidad ISO y viscosidad SAE. La SAE tiene su viscosidad, tiene su normalización y la ISO también tiene su normalización. Solo que la ISO es europea y SAE es americana. No sé si esto Gracias. responde a la pregunta. Perfecto, gracias, señor Wilmer. La otra pregunta es, ¿qué riesgos a la salud y el ambiente puede representar el manejo de lubricantes? Oye, esto es bien interesante porque ¿qué sucede? Mire, primero, por supuesto, no podemos consumir aceite, eso es dañino a la salud. Si nosotros agarramos el aceite y lo echamos en la tierra, ¿verdad? Y bueno, la tierra se lo chupó, pero eso va a seguir bajando y va a seguir bajando. Y si abajo tenemos vetas de agua, entonces esa veta de agua, si nosotros agarramos y abrimos pozos de agua y comenzamos a succionar de agua ahí, entonces ese aceite que cayó en esa veta de agua y que la estamos sacando por un pozo, lo estamos consumiendo al final. Igual si la agarramos y la vertimos por la cañería de la casa, igualito va a las aguas. Entonces, no se debe, no se debe botar el aceite en el piso, ni tampoco debes vertirlo en la cañería de la casa, en la tubería, en la casa y en ningún lado, por supuesto. ¿Okay? Para eso existen empresas que se encargan de recoger estos aceites. Y eso es penado a nivel mundial, no nada más aquí. ¿Okay? Gracias. Por acá dice, sí se refería a ISO, aplicado a los aceites en función a la contaminación. Era lo de la primera pregunta. Ah, ok, chévere. Sí, entonces, bueno, eso es eso. Pues es una De acuerdo. organización que normaliza y ella es europea y SAE es americana. De acuerdo, gracias. Por acá otra pregunta. ¿Se puede mezclar en el motor aceites minerales con aceites sintéticos? Ok, esto es algo que, bueno, yo creo que en nuestro país hoy en día se ha puesto en práctica. Había un misterio en el pasado de que si tú utilizabas un motor con aceite sintético, no puedes echarle aceite mineral más nunca. Eso es falso. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un aceite mineral y un sintético? El aceite mineral es un aceite que para poderlo convertir, en aceite multigrado, se le agrega un aditivo. Este aditivo, el problema que él tiene es que se puede deteriorar y el aceite puede perder esa capacidad. Eso depende también del tipo de aceite, es decir, del fabricante del aceite. Mientras que el aceite sintético, hablemos por ejemplo un aceite 1530, un 530. Los dos aceites, mineral 530 y un sintético 530. Como le dije, el mineral le agregamos aditivo para que se pueda comportar 530. El sintético ya él sale del horno, llamémoslo así, con esa propiedad 530. Y entonces la probabilidad de que este aceite se dañe es muy difícil, que pierda su viscosidad. Pero no, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso no va a acarrear ningún problema. ¿Ok? Lo que estamos es como que bajando un poco la calidad del aceite, pero no le va a acarrear ningún problema. ¿Ok? Podemos tener un aceite, de hecho, había un aceite de PDVSA que decía que es compatible con aceites minerales. ¿Ok? Porque siempre se ha dicho que no lo es, pero sí lo es. ¿Ok? Solo que si utilizamos sintético, bueno, continuemos con sintético. Pues si hay que repasar los minerales, lo pueden hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Pero no olviden la viscosidad y los grados API, eso es muy importante. De acuerdo, gracias. Bueno, por acá está otra pregunta, creo que es relacionado con lo que está comentando. Buenos días, recomendación de pasar de sintético, semisintético a mineral. Creo que es lo que está Ok, sí, comentando. nada, fíjate, ¿qué ha pasado en nuestro país hoy en día?
Bueno, mucha gente se ha tenido que ver obligada de utilizar un aceite sintético, lo ha tenido que pasar a un aceite mineral y los motores siguen perfectamente funcionando. Porque ¿qué? Es la única diferencia. Los aditivos siguen siendo lo mismo y el motor sigue siendo protegido. Lo importante es que si yo tengo un aceite con una calidad API, debo seguir usando esa calidad o subirla, nunca regresarla. No es bueno, ¿ok? Eso sí no es bueno, no tiene sentido regresarla. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Señor Wilmer, otra pregunta. ¿Puedes comentar referente a los mejoradores de elastómeros como aditivos que usan los motores de alto millaje? Referente a los motores que tienen alto millaje, ahí hay ¿cómo se llama? Una teoría de que la gente dice que después de ciertos kilometrajes debes agregarle un aceite más grueso. Si ustedes ven el manual de mantenimiento del motor, en ningún lado dice que después de ciertos kilometrajes debes agregar un aceite más grueso. Eso no existe, eso es una falsa creencia. Entonces, lo que sí existe hoy en día, lo que pasa es que en nuestro país no lo hay, pero en otros países sí existe, es más bien que esos motores de alto millaje le agregan al aceite, por supuesto, en la refinería, no es que lo agregue yo, sino en la refinería cuando lo compro, dice aceite para motores de alto millaje, es que son aceites con una viscosidad incluso más baja que el anterior y tienen un aditivo que protege las gomas, porque quienes más sufren en esto son los sellos, es decir, el sello del cigüeñal, el trasero, el delantero y la goma de las válvulas. Entonces, este aditivo o este aceite ayuda a proteger esas partes del motor. ¿Okay? Entonces, no se le debe agregar un aceite más grueso. ¿Okay? Se debe mantener el mismo aceite. Y si conseguimos este aceite de alto millaje, como debe ser, es más bien a través de menos viscosidad que el que deberíamos utilizar anteriormente. Gracias. Esperemos a ver si tenemos otra pregunta. Otra pregunta por acá. ¿Es recomendable sustituir el aceite hidráulico por aceite SAE 50 motor a la transmisión? No entiendo mucho la pregunta. Léeme la otra vez a ver. Sí, dice, ¿es recomendable sustituir el aceite hidráulico por aceite SAE 50 Ajá. motor a la transmisión? Bien, primero que nada, debemos respetar lo que dice el fabricante del equipo. Él siempre te da todas las recomendaciones, ¿ok? Otra de las cosas también que en reuniones que se tenía siempre con las petroleras, con, en este caso PDVSA, el aceite de motor es un aceite muy completo, ¿ok? Un aceite muy completo. Si tiene la misma viscosidad que recomienda para la transmisión, se puede utilizar. Hay fabricantes que no recomiendan aceite, bueno, tú mencionaste, ahí mencionaron el monogrado. Sí, hay fabricantes que no recomiendan aceite multigrado en sus transmisiones, donde hay engranajes, porque, ¿qué pasa? Existe un cizallamiento y rompe el aditivo que hace que el aceite sea multigrado. ¿Okay? Entonces, en este caso, veamos el manual y veamos la viscosidad, si se permite que se haga ese cambio. ¿Ok? Gracias, señor Wilmer. Excelente respuesta. Gracias, señor Wilmer, por acompañarnos una vez más. Excelente exposición. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tenemos fechas programadas en agenda. El día jueves 18, nuestra invitada especial, Iris Torres, nos expondrá el tema miedo o temor. Y el día viernes 19, nuestro especialista Raimundo Navas nos traerá el tema inteligencia de negocio. Señor Wilmer, le cedo el micrófono para que se despida de las personas que nos acompañaron esta mañana. Ok, le doy las gracias por haber participado en nuestro webinar. No nada más nosotros enseñamos, también aprendemos de sus preguntas que ustedes hacen. Eso quiere decir que entonces agradecemos su participación y no me voy a despedir sin antes pedirle por favor que nos cuidemos. Estamos muy de cerca con las situaciones COVID y hay que cuidarnos porque, y es sencillo, es muy sencillo, es tapaboca, lavado de manos y distanciamiento social. Y cuando hablamos de distanciamiento social es que debemos tratar de mantenernos siempre en un solo grupo. Eso de nosotros ir a visitar a fulano porque tengo tiempo que no lo visito, eso no es recomendable. ¿Ok? No es recomendable hacerlo porque podemos, o nos contaminamos nosotros, nos contagiamos nosotros o contagiamos a alguien. ¿Ok? Entonces, cuidémonos por favor y usemos tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social.
Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.